Foro, el valor del conocimiento. En Foro Académico hablaremos en esta oportunidad de la posibilidad que tienen algunas empresas que se encuentran en procesos de reorganización empresarial de celebrar acuerdos sindicales. Al respecto, la Superintendencia de Sociedades se refirió en el oficio 220-143-308 del 8 de septiembre de 2014. Y allí la Superintendencia absolvió una consulta en lo que respecta a la posibilidad que tenían algunas sociedades de celebrar no acuerdos sindicales aún si se encontraran en procesos de reorganización empresarial. La Superintendencia indicó que a través de ese oficio que una sociedad que se encuentra en acuerdo de reorganización puede firmar pliegos de peticiones de carácter sindical. Sin embargo, es importante hacer algunas precisiones, pues hay que tener en cuenta que una vez la sociedad inicia un proceso de reorganización empresarial, se presentan algunas prohibiciones frente a sus administradores. Y entonces la pregunta que surge y que la Superintendencia absolvió es ¿qué prohibiciones tienen los administradores de una sociedad que se encuentra en proceso de reorganización empresarial? Para el efecto es importante citar entonces lo que indica el artículo 17 de la Ley 1116, que nos dice, a partir de la fecha de presentación de la solicitud, se prohíbe a los administradores efectuar compensaciones, pagos, arreglos, desistimientos, allanamientos, conciliaciones o transacciones de ninguna clase de obligaciones a su cargo, salvo que exista autorización expresa, previa y precisa del juez del concurso. De la anterior disposición, entonces, tenemos lo siguiente, que una empresa, una vez inicia el proceso de reorganización empresarial, se presentan unas prohibiciones para que los administradores puedan celebrar algunos actos jurídicos, caso en el cual, por ejemplo, no podrán celebrar compensaciones, desistimientos, allanamientos, transacciones. Y allí, entonces, podemos decir lo siguiente, que la Ley 1116 del 2006 trajo como novedad la extensión de los efectos de los procesos de reorganización empresarial desde el inicio hasta la terminación. Pero entonces la pregunta es, ¿cuándo es la terminación? Pues tenemos muy claro que desde el inicio lo tenemos desde la solicitud, desde que se presenta, pero la terminación fue un asunto que la Ley 1116 no definió y entonces se dejó a la posición que pudiera tomar la doctrina o la jurisprudencia al respecto. Y entonces la pregunta es, para la Superintendencia, ¿desde qué momento termina o desde qué momento, en otras palabras, podría decirse que están las prohibiciones para que el administrador pueda llegar a celebrar los actos que se contemplan en el artículo 17 de la Ley 1116? Allí tenemos que la Superintendencia entonces indicó que aquella norma, como lo decíamos, el artículo 17 de la Ley 1116 no indicó hasta cuándo operaba la restricción, pues solo regula un punto de partida, pero no su finalización. Ante esta omisión, este despacho considera que para el efecto va hasta la celebración del acuerdo. De aquí tenemos algo importante, la posición de la Superintendencia de Sociedades frente hasta qué momento finaliza o hasta qué momento va la prohibición para que los administradores puedan celebrar algunos actos según el artículo 17, va hasta la celebración del acuerdo de reorganización. Pero ¿en qué se fundamenta la Superintendencia para tomar tal postura? Allí la Superintendencia nos indica que toda vez que con el término de la etapa procesal y comienza la ejecución, periodo dentro del cual el deudor recobra su capacidad dispositiva y los pagos deben sujetarse a lo previsto en el susodicho acuerdo y por ende no requieren de autorización del juez del concurso para tal efecto. De lo anterior entonces tenemos lo siguiente. Tenemos unas prohibiciones para que los administradores celebren algunos actos jurídicos como lo indicamos o como se menciona en el artículo 17 de la Ley 1116. Sin embargo, para la celebración de estos actos jurídicos, el administrador o el promotor deberá contar con la autorización expresa del juez del concurso. Pero esta autorización solamente se requerirá hasta el momento en que se haya aprobado el acuerdo, pues esta es la posición de la Superintendencia. Pero como lo decíamos ahora, hay algunas posiciones que indican que como la norma guardó silencio, se debe entender que esa prohibición está hasta la terminación o hasta la culminación total del proceso de reorganización empresarial. Pero entonces, la pregunta es, ¿una sociedad que se encuentra en proceso de reorganización empresarial puede llegar a celebrar una negociación colectiva? De lo anterior, entonces, tenemos que la Superintendencia ha indicado que
El hecho de que la sociedad se encuentre adelantando un proceso de reorganización empresarial no significa que la misma no pueda celebrar una renegociación colectiva para regular sus relaciones laborales. Tenemos entonces que el hecho de que una sociedad se encuentre en un proceso de reorganización empresarial no obsta para que ésta pueda celebrar un acuerdo sindical, pero allí es importante tener en cuenta que si no se ha celebrado el acuerdo de reorganización empresarial, entonces se requerirá de la autorización del juez del concurso. Y entonces se requiere alguna autorización para la celebración de tal negocio, requiere de la autorización del juez del concurso siempre y cuando la sociedad no haya firmado un acuerdo de reorganización con sus acreedores, pues a partir de ese momento la sociedad recobra su capacidad de disposición y por ende puede negociar libremente el pliego de peticiones que le presenta el sindicato con las restricciones de ley. Entonces tenemos que si se ha iniciado el proceso de reorganización empresarial, es importante distinguir en qué etapa del proceso se encuentra la empresa. Si se encuentra en la etapa de apertura o de aceptación al proceso de reorganización hasta el acuerdo de reorganización, entonces la administración o el promotor requerirá de la autorización del juez del concurso para poder celebrar el acuerdo sindical. Pero si ha finalizado el acuerdo de reorganización, entonces la administración, o mejor dicho, la empresa o el promotor, en este momento que es el encargado de ejecutar el acuerdo, recobra la capacidad dispositiva de la empresa y entonces este podrá celebrar el acuerdo sindical si a bien lo estima conveniente. De lo anterior, entonces, tenemos como conclusiones de la superintendencia que se aclara que el régimen de autorización a que alude el transcrito precepto legal solo viene siendo aplicable por el juez del concurso desde la apertura del proceso de reorganización y hasta el momento en que se confirme el mismo, fecha a partir de la cual, tal como lo reconoce esta superintendencia, la sociedad y sus administradores recobran su capacidad y facultades con las limitaciones legales y convencionales. De lo anterior, tenemos entonces sentada la posición de la Superintendencia de Sociedades, en donde admite que la autorización solamente se requerirá hasta el momento en que se haya celebrado el acuerdo de reorganización empresarial. Y como segunda conclusión tenemos que la deudora no requiere de autorización para renegociar y celebrar acuerdos con sus trabajadores, pero esta no autorización se requiere siempre y cuando ya se haya aprobado el acuerdo de reorganización. Pues a partir de allí, como lo indicamos previamente, la sociedad recobra su capacidad dispositiva y en ese momento entonces podrá mirar si le conviene o no celebrar el acuerdo sindical. Una tercera conclusión, según la superintendencia, tenemos que la negociación laboral corresponderá atenderla en forma directa a la sociedad y a los administradores sociales sin ninguna autorización del juez del concurso. Esta es una conclusión que está apoyada en las dos anteriores, según la cual, pues, si ya tenemos que solamente se requiere la autorización hasta la celebración del acuerdo y que una vez celebrado el acuerdo inicia la etapa de ejecución y la sociedad recobra su capacidad, entonces la sociedad podrá llegar a celebrar el acuerdo de sindical sin que se requiera autorización del juez del concurso. Pero finalmente tenemos como conclusión que para celebrar el acuerdo sindical, la sociedad deberá considerar el impacto que esta, como cualquier otra actuación, pueda llegar a tener en el proceso de reorganización empresarial. Y es muy elemental por lo siguiente, porque si bien una vez se ha celebrado el acuerdo, la sociedad puede, o el administrador puede libremente decidir si será o no el acuerdo sindical, este deberá analizar el impacto que pueda llegar a tener en la caja, en el flujo de caja de la sociedad. Pues tiene que prever que si la sociedad incumple con el acuerdo que ha celebrado con sus acreedores dentro del proceso de reorganización o si incumple con alguna de sus obligaciones que se derivan de la administración después de la aprobación del acuerdo, la administración podrá eventualmente incurrir en una causal de liquidación judicial. De ahí entonces que el administrador, para celebrar el acuerdo sindical, deba de analizar el impacto que éste pueda llegar a tener frente a los efectos que ha celebrado o que se ha comprometido en el acuerdo de reorganización empresarial. Como conclusión entonces tenemos lo siguiente. La ley 1116 de 2006 estableció en su artículo 17 unas prohibiciones para que los administradores, una vez ha iniciado el proceso de reorganización empresarial, no puedan celebrar algunos actos jurídicos. Pero de llevarse a cabo algunos actos jurídicos de esos o de requerirse su celebración,
necesitará de la autorización expresa del juez del concurso para poder celebrarlos. Pero una vez ha terminado este proceso de inicio del proceso de organización hasta la aprobación del acuerdo de reorganización y que inicia la etapa que finaliza la etapa procesal, e inicia la etapa de ejecución y la sociedad recobra su capacidad dispositiva, los administradores podrán celebrar el acuerdo sindical, pero tendrán que mirar qué efectos puede llegar a tener frente al acuerdo que ya se aprobó por el juez del concurso y frente a las obligaciones que la sociedad debe asumir desde su administración. Pues hay que tener presente que esos acuerdos sindicales lo que buscan realmente es llegar a unos acuerdos económicos, lo cual indiscutiblemente puede llegar a incidir en la posición que se encuentre la sociedad frente al proceso de reorganización empresarial. Esos son algunos de las características que tenemos frente a la posibilidad que tienen algunas empresas de celebrar acuerdos sindicales en los procesos de reorganización empresarial. Recuerden que si desea conocer más puede consultar nuestra biblioteca en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.